Señora Murua, así comenzamos esta comparecencia. Tienen 20 minutos, así que cuando quieran, adelante. Lehenik eta behin, Lo primero que queremos hacer es agradeceros la oportunidad que nos dais por tercer año consecutivo de poder comparecer ante esta comisión. Sabemos que para algunos de los presentes esta es la primera vez que nos escuchan, por lo que queremos ofrecer un contexto claro sobre la situación que venimos denunciando desde hace tiempo. Esta es una problemática que afecta gravemente al colectivo de personas sordas y a los profesionales que como intérpretes de lengua de signos nos encargamos de garantizar su acceso a la educación y otros servicios esenciales. En nuestras comparecencias anteriores siempre hemos recibido una excelente atención por parte de los miembros de la comisión y valoramos el interés que habéis mostrado por nuestras demandas muy positivamente. No obstante, hoy no solo venimos a presentaros la situación, sino que traemos peticiones concretas que exigen un compromiso firme por parte de esta comisión y de los partidos políticos que la integran. Sin embargo, cada año que pasa, sin que se tomen medidas efectivas para solucionar la crisis que enfrenta, en este caso el Departamento de Educación, en relación con la falta de intérpretes cualificados, la situación no solo se mantiene, sino que empeora. Este año, lamentablemente, el problema ha alcanzado niveles sin precedentes y la falta de profesionales está teniendo consecuencias directas y negativas sobre el alumnado sordo, que no pueden acceder a la educación en igualdad de condiciones que sus compañeros oyentes. Permítanme recordarles que en intervenciones previas hemos presentado dos solicitudes fundamentales, cuyo objetivo es paliar la falta de profesionales intérpretes de lengua de signos en esta comunidad autónoma. Como bien establece la Ley 27/2007, el papel de los intérpretes de lengua de signos es clave para garantizar el acceso de las personas sordas a la información y a los servicios públicos. La ley establece claramente que estos intérpretes deben estar adecuadamente formados y titulados, y que las instituciones públicas y privadas tienen la obligación de garantizar la accesibilidad para las personas sordas en contextos esenciales como la educación, la sanidad, la justicia y la participación política. Pese a que esta ley está en vigor desde hace más de una década, el Departamento de Educación no está cumpliendo con ella de manera efectiva en lo que respecta a la contratación de intérpretes. ya existen 5 plazas de intérpretes de lengua de signos vacantes en todo el territorio, y estas deberían ser ocupadas por profesionales con la titulación adecuada. Las únicas titulaciones que capacitan plenamente para desempeñar este puesto son el ciclo formativo de grado superior en interpretación de lengua de signos y el grado en lengua de signos española y comunidad sorda que imparte la Universidad Rey Juan Carlos. Sin embargo, el Departamento de Educación ha seguido manteniendo en las listas de acceso la titulación de mediación comunicativa, que no es equivalente y no capacita a sus titulados para ejercer las funciones que exige el puesto de intérprete. Para aclarar a esta comisión las funciones específicas de cada colectivo, queremos explicar el rol del puesto de intérprete de lengua de signos en el Departamento de Educación. Tal como se estableció en el acuerdo de la Comisión Paritaria del 2 de marzo de 2016, la función principal de los intérpretes de lengua de signos es facilitar el acceso al currículo, interpretando de lengua oral a lengua de signos y viceversa, y garantizando así la comunicación con todos los agentes educativos. Este mismo servicio se realiza aquí en el Parlamento, donde hoy contamos con intérpretes orales que garantizan el acceso a la comunicación de una lengua a otra. Comunicación. En cuanto a las mediadoras comunicativas, la documentación que hemos entregado incluye una explicación de la propia Asociación de Mediadoras de Euskadi sobre la diferencia entre ambos perfiles y el propio Boletín Oficial del País Vasco. Permítanos leer lo siguiente para mayor claridad. Las mediadoras comunicativas, según el Boletín Oficial del País Vasco 2016/780, deben no solo desarrollar intervenciones de mediación comunicativa para personas sordas, sordociegas y con discapacidad auditiva, con niveles lingüísticos y de funcionamiento medio-bajos, sino también con personas con dificultades de comunicación, lenguaje y habla, como pueden ser personas diagnosticadas con TEA, discapacidad intelectual, afasia, etc. Es decir, el nivel de lengua de signos que se enseña en esta formación es muy bajo
con el único objetivo de utilizarlo a modo de sistema alternativo de comunicación. Sin embargo, este mismo verano, el Departamento de Educación presentó una propuesta de convenio a los sindicatos en la que eliminaba nuestra titulación de técnico superior en interpretación de lengua de signos, dejando únicamente la de mediación comunicativa. Esto es absolutamente inaceptable. A lo largo de los años hemos presentado nuestras quejas y este mismo 13 de junio, como bien hemos dicho antes, volvimos a hacerlo apoyadas por sindicatos, representantes de la comunidad sorda, Euskal Gorrak, familias de personas sordas y la Asociación de Mediadoras Comunicativas, Euskobi, pero no hemos recibido respuesta. Tienen en su poder el documento enviado no solo esa vez, sino que volvimos a enviarlo el 11 de octubre. Además, durante años hemos mantenido reuniones con la actual viceconsejera de Educación, la señora Lucía Torrealday, y con la viceconsejera de Administración y Servicios, Blanca Guerrero Cejo, en las que hemos dejado claro que la titulación de mediación comunicativa no capacita a los profesionales para desempeñar la función esencial de nuestro puesto, es decir, interpretar de lengua de signos a oral y viceversa, y aclarándoles que tampoco la sustituye ni es equivalente, como se dice de manera reiterativa por parte del Departamento de Educación. Y aunque en algún momento parecía que avanzábamos hacia una mejora, logrando incluso un acuerdo unánime en la mesa negociadora de incluir la titulación de grado y eliminar la mediación comunicativa durante las negociaciones actuales del convenio en el que estamos incluidas, el pasado 25 de octubre la propia Blanca Guerrero Cejo informó a los sindicatos de que en mediación comunicativa seguiría considerándose una titulación válida para acceder a nuestro puesto, como última propuesta del Departamento de Educación. ¿Por qué se ignora deliberadamente la Ley 27/2007 en el Departamento de Educación? ¿Qué intereses tiene el Departamento de Educación al incluir la titulación de mediación comunicativa, sabiendo que no es adecuada para nuestros puestos? ¿Ustedes dejarían en manos de una persona no cualificada la interpretación de lo que se dice en esta comisión o en el Parlamento, con las consecuencias que conllevaría? Seguramente ustedes tengan a bien respondernos. Nos resulta incomprensible que mientras en otros ámbitos como la ETB o este mismo Parlamento se exigen las titulaciones adecuadas de intérprete de lengua de signos para garantizar la comunicación, en educación, en cambio, se mantenga una titulación que no es equivalente, afectando directamente a los derechos del alumnado sordo. Queremos aclarar que nuestra intención no es en ningún caso excluir a los profesionales de mediación comunicativa, sino abogar para que el Departamento de Educación les ofrezca puestos de trabajo donde puedan ejercer plenamente sus funciones. Así como Euskobi apoya la exclusión de esta titulación de mediación comunicativa del acceso a nuestros puestos de trabajo, respaldamos a Euskobi, ya que ellas mismas reivindican su espacio propio en el sistema educativo. Y recordamos otra vez las palabras que ya hemos leído, no solo para atender a personas sordas o sordociegas con problemas de comunicación, sino para atender a otros alumnos con otro tipo de discapacidades que les impiden una comunicación correcta, usando la lengua de signos como sistema alternativo de comunicación. Por lo tanto, solicitamos al Departamento de Educación y a ustedes, como responsables políticos de las decisiones que se toman en este ámbito, que eliminen la titulación de mediación comunicativa como una opción de acceso a los puestos de trabajo relacionados con la interpretación y guía-interpretación de lengua de signos. Aunque en las últimas negociaciones con los sindicatos parece haberse avanzado en la inclusión del grado en lengua de signos española y comunidad sorda, el cual esta medida debería haberse implementado hace tiempo, sin depender de la negociación de un convenio. Tal como mencionó Blanca Guerrero, la inclusión de esta titulación es un trámite administrativo que podría completarse en un mes y no representa un coste adicional para la Administración. Por eso, este paso crucial para garantizar la calidad del servicio a la comunidad sorda y atender la necesidad urgente de este departamento en cubrir 5 plazas, y volvemos a repetir, no debería de depender de la negociación de un convenio colectivo. Es algo que esta Administración debería gestionar de forma inmediata, como ha hecho en otras ocasiones. Nuestra segunda petición, ya conocida por esta comisión, es la creación de un grado universitario de interpretación en lengua de signos en la Universidad Pública Vasca. Esta iniciativa no solo dotaría a Euskadi de profesionales cualificados capaces de trabajar en euskera y en lengua de signos, sino que también posicionaría a nuestra comunidad como referente en este ámbito, atrayendo a estudiantes de comunidades vecinas. El INCUAL, Instituto Nacional de Cualificaciones, ya propuso hace años la desaparición del ciclo superior de interpretación,
argumentando que esta formación debía ser universitaria, por lo cual que esta formación emigrase a ser un grado no fue un capricho de las profesionales, sino una necesidad real que cumplía con los estándares europeos. En la actualidad, solo la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ofrece este grado, lo que resulta claramente insuficiente para cubrir la demanda de intérpretes a nivel estatal. ¿Cómo se espera cubrir la demanda de todo el Estado con una única formación disponible? Y además, ¿cómo se espera atender la particularidad del euskera en nuestro territorio si no formamos a profesionales aquí? La creación de este grado no es una cuestión de capricho. Es una necesidad real y urgente, respaldada por leyes europeas y estatales que reconocen la importancia de la profesionalización de los intérpretes de lengua de signos. Sin embargo, a pesar del reconocimiento por parte de los partidos aquí presentes de la necesidad de impulsar esta formación, 3 años después seguimos en el mismo punto. ¿Por qué? ¿Qué está impidiendo avanzar en este sentido? Bitxiada. Es curioso que se destinen partidas presupuestarias mucho más elevadas a infraestructuras como rotondas, ya que estamos en Gasteiz, que es verdad que cumplen con su trabajo de facilitar el tráfico, pero que se ignore una inversión que garantizaría el derecho a las personas sordas a una educación de calidad y en igualdad de condiciones. Estamos hablando de una inversión de alrededor de 2 millones de euros para la creación del grado, una cantidad que, comparada con otras inversiones públicas, es completamente razonable. Puestos a solicitar una partida presupuestaria de alrededor de 2 millones de euros para crear este grado en la Universidad Pública Vasca. Apoyarán que el Departamento de Educación siga incluyendo la titulación de mediación comunicativa en sus listas de acceso a plazas de intérprete, sabiendo que no es adecuada para el puesto y que perjudica al alumnado sordo. ¿Cuándo veremos un compromiso real y tangible por parte del Gobierno vasco en relación a este tema? Nosotras estamos dispuestas a colaborar, a reunirnos las veces que sean necesarias y a seguir explicando nuestra situación. Sin embargo, son ustedes, como representantes políticos, quienes tienen la responsabilidad y el poder de llevar a cabo estas acciones, especialmente los 2 grupos políticos que actualmente gobiernan, y estamos seguras de que el resto les apoyarán. Confiamos en que esta vez se tomarán las decisiones correctas para garantizar los derechos de una comunidad que a día de hoy siguen siendo minoritaria y minorizada y sufriendo privación lingüística. Mientras tanto, nosotras seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad de hacer consciente a la sociedad de la problemática que vivimos junto con la comunidad sorda mediante concentraciones, en las redes sociales, en el día a día. No vamos a parar hasta conseguirlo. Muchas gracias por su atención. Eskerrik asko. Muchas gracias. Ahora abrimos un turno de grupo, comenzando por el grupo proponente. Señora Murúa, cuando quiera. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir y por su exposición. Muchas gracias también por que el viernes enviaron la documentación y hemos podido mirarlo durante el fin de semana, porque es mucha documentación y hemos podido leerlo, lo cual me ha ayudado por lo menos a mí a ubicarme en este tema. Ya han dicho que es el 3er año que vienen a esta comisión. Yo antes no estaba aquí, pero sé que Ikoitz y otros miembros de mi grupo estuvieron y en esas comparecencias también estábamos de acuerdo con sus solicitudes y así seguimos. Cuando hablamos de la escuela inclusiva, estamos hablando de la escuela para todos y todas, que dará garantía a todos los niños y adolescentes para acceder a la escuela, pero no solo para llegar a la escuela, sino para que puedan recibir una educación de calidad. Todos tienen que tener las mismas oportunidades y se tiene que garantizar la equidad, y para eso cada alumno tendrá que tener los recursos necesarios para conseguir esa educación, y en el caso de las personas sordas se necesitan intérpretes cualificados, es algo que vemos claramente, y si faltan estos intérpretes, si no existe ese recurso, pues no se responderá a las necesidades de estos alumnos de acceso a la información. Y hoy mismo hemos escuchado esas explicaciones
que nos dicen que las mediadoras comunicativas no tienen la formación adecuada para hacer la interpretación en lengua de signos, si hemos entendido bien. Y hemos hablado con una familia de una alumna que sufre este problema, Naya de Gasteiz, y por ejemplo en los primeros 15 días del curso ha tenido intérprete, pero ha cogido la baja la intérprete y ahora no tiene esta intérprete, y esta alumna necesita interpretación para recibir información en ese centro escolar. Y todo eso que han expuesto ustedes aquí se refleja y es algo que sufren las personas en el día a día. Han hablado de 5 y yo creo que habrá más que tendrán ese problema. Es verdad que no es fácil de entender porque el gobierno vasco en otros ámbitos exige esa titulación que mencionaban ustedes y luego en el Departamento de Educación actúe de otra manera y no se pida la misma titulación. Como dicen ustedes, a corto plazo, si se aprueba el grado de Madrid y se arreglara eso, se podría solucionar el problema de esos 5 alumnos que no tienen intérpretes, pues nos parecería positivo, pero a largo plazo también estamos de acuerdo con la creación de ese grado. Además, es muy llamativo, como se ve en la documentación y como ya han explicado ustedes, que toda la comunidad de personas sordas está de acuerdo con esto, las asociaciones están de acuerdo, las profesionales también están de acuerdo, los sindicatos también, las familias también, por lo menos las familias con las que hemos hablado comparten estas demandas, porque también desde la experiencia personal han sufrido eso de tener la mediadora comunicativa en vez de un intérprete y decían que no cumplían con la misma función. Y por otro lado, a mí me parece llamativo que también la Asociación de Mediadoras Comunicativas esté de acuerdo con estas solicitudes, porque la primera impresión puede ser que es una solicitud para discriminar a estas mediadoras, pero se ve claramente que no es así, sino que se está pidiendo que cada cual cumpla sus funciones y ellas están de acuerdo con ello, porque no tienen la preparación adecuada para hacer el trabajo que se les exige. Y sabemos que esto ocurre en otros casos, tenemos una preparación, pero si te llaman de las listas para hacer otro trabajo que exige otras preparaciones, pues aún así vamos y hacemos lo mejor posible, pero si no tienen la formación adecuada, pues tendrán dificultades para hacerlo también como lo haría una persona que tiene la cualificación adecuada, así que estamos de acuerdo con todo lo expuesto y desde nuestro grupo nos esforzaremos en que se den pasos y que se avance, estudiaremos qué se puede hacer, escucharemos también a los grupos que sostienen al gobierno, tal vez sea suficiente con esta comparecencia, ojalá así sea, y si no, estudiaremos cómo podemos ayudar. Y por nuestra parte, no sé si hay alguna pregunta. No, pues eso sería. Gracias. Muchas gracias, señora Murua. Por el Grupo Popular, señora Domaica, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Eguerdión. En primer lugar, lo primero, agradecer vuestra presencia, tanto la señora Carpintero como la señora Gómez. Para el Grupo Popular del País Vasco es un placer escucharles, aunque sea la tercera ocasión, para mí es la primera aquí en este Parlamento, pero soy consciente porque, bueno, pues yo conozco personalmente a Naya y a su familia, pues yo estudié con su madre en el colegio y bueno, es un tema que me llega muy de cerca y la conozco a ella personalmente y conozco de las dificultades y bueno, son un matrimonio coraje, como han defendido siempre las necesidades del colectivo, no solo de su hija, sino del colectivo, y para mí es un placer estar hoy aquí sustituyendo a mi compañera, que está de baja, pero es un placer estar aquí y poder hablar de este problema que lleva ya demasiado tiempo sin solución, cuando es un tema que aparentemente es sencillo. Esa cerrazón del Departamento de Educación no la podemos entender desde el Grupo Popular del País Vasco. Decían compromisos, es verdad que ya es la tercera ocasión que vienen y yo creo que esta legislatura tiene que ser ya la legislatura de la solución. Ya
tienen que dejar de estar viniendo aquí. Nos encanta que vengan, pero no queremos verles más por aquí. Queremos que el tema esté resuelto. Y nosotros, ustedes pedían compromisos y creo que hay que pasar a la acción. Ya vale de frases hechas, de quedar todos muy bien y que las cosas no avancen. Nosotros precisamente en nuestro programa electoral incorporamos expresamente esta cuestión. Página 62 de nuestro programa electoral, que tenemos, estaremos encantados de hacérselo llegar. Además es que también lo hicimos en coordinación con los padres de Naya y, por supuesto, ese es un compromiso que nosotros llevamos a las elecciones autonómicas del País Vasco y, por lo tanto, ese compromiso lo trasladaremos en la fase de enmiendas al presupuesto y cuenten con que desde el Partido Popular del País Vasco sí que vamos a meter una enmienda para esos 2 millones de euros para crear ese grado. Creo que es una necesidad ahora y en un futuro y es una oportunidad también para Euskadi para posicionarnos y para dar respuesta a un problema real. Hay un derecho que se contempla en la ley que no se está cumpliendo y es garantizar la calidad de alumnos y alumnas que tienen una dificultad, tienen una necesidad especial que hay que cubrir con la titulación adecuada. Hay un consenso unánime entre los mediadores de comunicación que podrían ser el colectivo afectado, que están apoyando las reivindicaciones de los intérpretes del lenguaje de signos, de los sindicatos, todos los que estáis, las familias, o sea, hay una unanimidad. Los únicos que no entienden, no ven, no escuchan son los responsables del Departamento de Educación y los responsables del Gobierno vasco. Los grupos PNV y PSOE que siguen haciendo oídos sordos a una realidad, a una necesidad y que yo espero que en esta legislatura podamos abordar entre todos. Porque de ello depende que niños y niñas con derechos se les garanticen con la calidad que tienen que tener, como el resto de niños y niñas que tengan otras dificultades o que no tengan ninguna dificultad añadida. Por lo tanto, nosotros agradeceros vuestra presencia, vuestro trabajo, que hayáis seguido insistiendo en venir a esta comisión. Desde nuestro grupo vamos a estar apoyándoos, creemos que tenéis razón, la ley os ampara, toda la comunidad educativa, salvo Gobierno Vasco, Departamento de Educación, os está apoyando, desde nuestro grupo os apoyamos, tenéis razón y creo que ya no valen más excusas, hay que pasar a la acción. Y creemos que en esta legislatura se tiene que dar respuesta definitiva a esta cuestión, eliminando esa titulación porque no es la adecuada, incorporando el grado universitario porque así lo dice la normativa actual y hay que cumplir con la normativa, no es una cuestión de opinión, es una cuestión de legalidad y, por supuesto, impulsando ese grado en Euskadi. Creemos que es una oportunidad importante para dar respuesta a esos niños y niñas que lo necesitan y también una oportunidad para Euskadi para posicionarse en esta materia. Por lo tanto, muchísimas gracias y podéis contar con nuestro apoyo. Muchas gracias, señora Domaica. Por el Grupo Socialistas Vascos, señora Canto tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida a esta Comisión de Educación. Nos consta, ¿no?, que, como bien ha dicho usted, es la tercera vez que vienen. En mi caso concreto, y creo que al igual que el resto de portavoces, es la primera vez que le escucho y también es el caso de mis compañeras. Con lo que, bueno, puedo garantizarle que lo hemos hecho con mucha atención, todo lo que nos ha explicado. Es evidente que el problema existe, ¿no? Traslada una serie de problemáticas que son evidentes, ¿no?, y que afectan a, bueno, pues a un alumnado que tiene unas necesidades específicas de aprendizaje. Con lo cual, bueno, pues sería como echar, ¿no?, más peso, ¿no?, a una mochila que ya viene cargada y bueno, pues entendemos que hay que analizar y pues que cuando hay un problema hay que presentar soluciones. Entendemos también que con la decisión del departamento, ¿no?, de aceptar la titulación de la Universidad Rey Juan Carlos, pues se puede abordar de una manera inmediata, ¿no?, una problemática concreta, aunque tal vez usted lo que señala más es una cuestión estructural, ¿no?, que puede requerir otro tipo de análisis o puede requerir otro tipo de consideraciones. En cuanto a las peticiones que nos ha hecho, que sin duda son muy interesantes, y además bueno, se nos entregó, ¿no?, una documentación extensa, para quienes podemos ser tal vez algo profanos en la materia, complicada, ¿no?, a la hora de leer toda la argumentación y toda la carga legislativa a la que se hace referencia, pero bueno, en eso es en lo que hemos estado, en lo que estamos, y no puedo decirle nada más, que hemos escuchado con mucha atención lo que nos ha trasladado y que trabajaremos en ello. Es que ricasco, Cantón. Muchas gracias, señora Canto. Por el Grupo Nacionalistas Vascos tiene la palabra la señora Bilbao.
Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias a ustedes dos por la presentación que han hecho en representación de la asociación. Yo creo que el objetivo de todos, por lo menos del Grupo Nacionalistas Vascos, que todos los estudiantes puedan avanzar y puedan tener éxito en el sistema educativo. Y creo que en ese camino y a la hora de mejorar la educación somos muchas personas, muchas instituciones que estamos trabajando en ese camino, incluidas a ustedes. Sí, quiero decir que nosotros los 5 somos nuevos en esta comisión, todo el grupo es nuevo en nuestro caso y por eso nos ha venido muy bien escuchar su exposición y también nos vendrá muy bien estudiar la documentación que hemos recibido esta mañana y solo hemos podido ojear, pero les digo que la estudiaremos a fondo y que veremos qué es lo que hace falta hacer. Es verdad que para vivir una cosa fundamental es la comunicación y las personas con discapacidad auditiva tienen que tener eso garantizado de una manera o de otra. Esto es algo imprescindible tanto de cara a la socialización como la inclusión social y en consecuencia me parece que eso también es lo más importante de cara al desarrollo de cada persona. Y además creo que en muchos lugares esa situación de vulnerabilidad se acrecenta en los casos de las personas más vulnerables, como pueden ser las residencias de personas mayores o el sistema educativo, o también las iniciativas culturales, los espectáculos, las dificultades que puede haber para acceder a estos eventos. Y seguramente habrá muchas situaciones que ustedes conocerán mejor y en cada una de esas situaciones la respuesta tiene que ser diferente. En lo que se refiere al Departamento de Educación, por lo que sabemos, por lo que hemos podido ver, sí que hay en lo se referente a los estudiantes sordos, y que tienen otras necesidades, hay maneras de agrupar a estos estudiantes. Creo que esa suele ser lo más adecuado. Generalmente se ofrece atención individualizada y luego hay otro modelo que es el de agrupar a estos estudiantes y ahí se adaptan las estrategias pedagógicas, los recursos y en ambos casos hay profesores especializados que ofrecen atención. Cuando preparaba el tema y desde mi desconocimiento he pensado unas preguntas que quería hacerles. Les voy a presentar estas preguntas para poder marcar nuestra posición con la documentación que nos han enviado, lo que nos han contado, y con todo ello nos pondremos en contacto con los miembros del gobierno para ver dónde están las dificultades, cómo se pueden solucionar, etcétera. Por un lado, querría saber si tienen una relación estructurada con la Asociación de Personas Sordas. Imagino que sí, pero me gustaría saber cómo es esa relación. No lo que hacen ustedes por un lado y la Asociación de Personas Sordas por otro, sino lo que hacen conjuntamente, cuál es esa relación estructurada. Por otro lado, no sé si tienen datos de cuántas son las personas que tienen alguna discapacidad auditiva, estudiantes en este caso. Nos gustaría saber si saben en qué etapas están, no sé si en toda la comunidad autónoma o mejor por territorio histórico. Querríamos saber en qué modelo están, si tienen atención individualizada o están agrupados y en qué etapas se encuentran. Y también querríamos saber cuál es la evolución, porque por ejemplo el mundo de las personas con discapacidad visual, conozco ese mundo un poco mejor por mis experiencias previas y ahí es verdad que cada vez son menos
Entonces, no sé si ocurre lo mismo en el caso de las personas con alguna discapacidad auditiva. No sé si la evolución es parecida o diferente. Me gustaría saber eso. Por otro lado, en lo referente a todos los niños y niñas que dicen esa discapacidad en el sistema educativo, me gustaría saber cuántos son en referencia al total en porcentaje y cuántos de ellos son los que han sentido esa necesidad de interpretación y han solicitado esa interpretación y no se les ha respondido, o los que han recibido otro tipo de respuesta y no están de acuerdo y prefieren recibir interpretación. No sé si cada vez hay más demanda de trabajo de interpretación, si la demanda está disminuyendo. Querría saber cómo está ese asunto y también me gustaría saber cuál es la evolución de la formación. Y luego, cuando el intérprete entra en la escuela a ayudar a un estudiante, a una estudiante y a facilitar su comunicación, ¿tiene alguna formación pedagógica, didáctica o simplemente hace ese trabajo de interpretación? Porque claro, en el momento en el que entra al aula es un elemento aparte, entonces ¿cuál es el efecto en la socialización, en las relaciones informales, a la hora de que ese estudiante se relacione con otros estudiantes, a crear redes? No solo el efecto en el ámbito curricular, sino también más allá de ese ámbito curricular. Hay diferentes perfiles de especialistas para ayudar a estos estudiantes. ¿Cuál es el valor añadido de los intérpretes o hasta qué nivel unos y otros se complementan? En lo referente a la lengua de signos, ¿se garantiza en todos los casos la interpretación en euskera? Es decir, entre los intérpretes todos son bilingües, por lo menos los que trabajan en las escuelas. He visto que sois miembro de FILCE. Imagino que ahí también habrá asociaciones de otras comunidades autónomas que tendrán relaciones con estas asociaciones. ¿Cuáles son, a su parecer, referentes porque hacen una buena gestión, o de cuáles podemos aprender, qué compartimos, etcétera? Y luego, si hubiese falta de intérpretes, que sí que hay, entiendo, he pensado que sí, pero no he querido precipitarme, ¿cuántas solicitudes quedan sin respuesta? ¿Cuántos se quedan sin ese acceso a la formación? ¿Por qué faltan intérpretes? ¿La falta de intérpretes está solo en la educación o en toda la sociedad? Y una última curiosidad, no tanto relacionada con la educación, pero el trabajo de los intérpretes, yo diría que cada vez es más visible en diferentes esferas de la sociedad. ¿Cuál es el verdadero nicho? Es decir, ¿dónde hay mayor necesidad de intérpretes en la sociedad? ¿Es en la educación o es en otros ámbitos? Y luego yo creo que al final, en lo referente a los niños y niñas y a su socialización, en sus grupos de amigos, en las actividades extraescolares, en todos esos ámbitos, el objetivo es que se puedan comunicar con normalidad.
la normalidad para aquellos niños y niñas con discapacidad y para el resto. ¿Creen que la figura más cómoda es la de los intérpretes o creen que tendría que combinarse con alguna otra figura? Y se me acaba el tiempo, así que lo dejo ahí. Vale. Ez ezagutzatik, Eskerrik asko, Bilbao. Muchas gracias, señora Bilbao. Finalizado el turno de grupos, las comparecientes tienen 10 minutos para responder a las preguntas que se han hecho y dar explicaciones complementarias. Antes de nada, muchas gracias. Yo creo que la mayoría han entendido la situación, lo cual se agradece. Se han hecho muchas preguntas y vamos a tratar de responder poco a poco. Tenemos relación con Euskal Gorrak, tenemos asociación con la federación, siempre estamos en contacto y hacemos reuniones periódicas. Si ocurre algo nos comunicamos por email o nos reunimos, siempre estamos en contacto, no hay problemas por esa parte. Ha preguntado sobre las etapas en las que faltan intérpretes. Tenemos el dato. Esas 5 vacantes que hemos mencionado sabemos en qué escuelas están, en qué etapa. Toda esa información ya la tenemos. Si quieren estos datos concretos se los podemos enviar por email, porque aquí no tenemos toda la información, tenemos localizadas las necesidades, así que se lo facilitaremos sin ningún problema. También ha preguntado sobre aquellos que han pedido la interpretación. Yo creo que la necesidad es muy grande. Es verdad que luego se ponen unas plazas, una cosa, otra, pero la necesidad es muy grande. Hay muchas personas sordas en educación que necesitan una interpretación. Luego que se ponga o no plaza es otra cosa. No sé si me entienden, pero eso es lo que ocurre. Por ejemplo, a ver, se dice que café para todos no, pero es lo que ocurre. En cada etapa se pone una cosa u otra. Generalmente el intérprete entra en bachiller y en formación profesional, y excepcionalmente también en la ESO o educación primaria. ¿Eso está bien hecho? Pues para eso hará falta un estudio, un análisis personal caso a caso. ¿Pero esto se hace desde educación? Pues yo lo pongo en duda. A veces hay personas sordas que utilizan el lengua de signos y no lo tienen. Por ejemplo, en Bertendona hay algunos estudiantes que solo tienen PTA con lenguaje de signos y tienen 13 horas sin cubrir y utilizan el lenguaje de signos. Esto puede ocurrir, y además escuchar desde educación que están sobredotados de recursos, solo 13 horas en clase y están sobredotados de recursos. Así que a veces parece que no, pero es porque es café para todos y porque no se estudian los casos uno a uno, no se ve cómo cuáles son las necesidades de cada alumno, y luego es posible que un estudiante tenga que se puedan complementar el intérprete y el PTE con el lenguaje de signos. Ha preguntado sobre si tenemos otra formación pedagógica. Al final nosotros no somos profesores. Estamos en las listas no docentes, no somos docentes. Entonces nuestro trabajo es interpretar y somos intérpretes. También ha hablado sobre la socialización. Si entramos en esa fase de socialización, nuestra prioridad es ofrecer accesibilidad curricular, pero luego lo hacemos. Yo personalmente voy a poner un ejemplo. Si en la clase están hablando de algo, yo también interpreto eso, y si un amigo le dice una cosa a otra, un cotilleo, yo también interpreto eso. Lo traducimos todo, también traducimos lo que dicen los alumnos. Entonces los estudiantes sordos pueden participar en esas conversaciones.
al final participamos en esa socialización, aunque nuestra prioridad sea curricular y académica. Pero en el aula hay otros 20 estudiantes jóvenes y para hacer amigos, amigas, pues podemos facilitar eso. Y muchas veces decimos que son necesidades del estudiante, pero al final es una necesidad del centro. Los profesores necesitan ese intérprete, los profesores necesitan nuestros servicios dentro del aula. No somos importantes solo para los estudiantes, sino para todos. Se ha hablado del tema de Naya, no sé si ustedes tienen redes sociales, pero ella en los últimos días ella utiliza sus redes sociales para mostrar cómo se siente feliz, otras veces no, y hace pocos días sacó un vídeo muy duro, aparece llorando porque no tiene intérprete durante mucho tiempo, y en este caso Naya muestra cuál es su situación, pero otros estudiantes no utilizan las redes sociales para dar a conocer su situación y sus sentimientos. Y es importante psicológicamente los estudiantes cuando entran en el sistema tenemos que cuidarles, y si no lo cuidamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? En el aula tienen que estar a gusto. Y se dice inclusividad, se repite una y otra vez, pero la realidad que vemos en las aulas nosotras es que eso no se cumple, y es muy duro para los estudiantes, pero también es muy duro para nosotras como profesionales. No es nada fácil estar en casa enferma pensando que mi estudiante está sola en clase, pensando que nadie va a entrar porque no hay nadie en las listas, y la necesidad no es solo de educación. La educación muestra públicamente qué es lo que se necesita, pero si entran mediadoras para hacer nuestro trabajo, desaparecerá esa necesidad, porque se dirá desde educación que la necesidad ya está cubierta, y la necesidad también hay en Osakidetza. En todos los lugares se necesitan intérpretes, y cada vez más. Hace un par de días en el sindicato ELA nos decían que no encontraban intérpretes, que estaban llamando a todas las puertas y que no encontraban, y necesitaban un intérprete. Así que la formación es muy importante, y aquí está pasando el tiempo. Ya llevamos 3 años solicitando esto y no hemos recibido ninguna respuesta. Son 2 millones. ¿Es mucho? ¿Es tanto dinero? ¿Es posible? El año pasado, en diciembre, estuvimos con la consejera, la que ahora es, con la señora María Jesús San José, que ahora es consejera. Nos reunimos con ella y si es posible incluir esto en los presupuestos, hay que hacerlo. Y llevamos 3 años solicitando lo mismo, que se crea el grado y quitar a las mediadoras, porque desde educación se ve que esa es la educación. Eso no es verdad. Los que necesitan una mediadora es mínimo. La sociedad sorda, la comunidad sorda, un mínimo porcentaje necesitaría una mediadora comunicativa, pero se necesitan intérpretes, y en eso vamos de la mano. Euskal Gorak, FEBAPAS, Euskobi, todos de la mano, y en el documento aparece. O sea, no pedimos algo para ni queremos que las mediadoras queden aparte, no. Queremos que se les dé su lugar, y es gratis. Meter a los del grado es gratis, se puede hacer de hoy para mañana. Quitar a las mediadoras y ponerlas a su lista es gratis. O sea, eso no cuesta dinero. Lo del grado puedo hasta entender que tengan que reflexionarlo y pensarlo y debatirlo, que creo que tampoco sería tan necesario. Creo que es una necesidad real, que se pasa el tiempo, que la ley dice que tienen que tener ese servicio en todos los ámbitos públicos, y con el nivel de intérpretes que hay en el País Vasco a día de hoy trabajando, y quiero decir que había muchos, pero que muchos lo han dejado por el camino, porque evidentemente ahora vamos a estabilizarnos en educación, pero llevamos más de 20 años trabajando para este departamento y hasta ahora no se nos va a estabilizar. Con contratos anuales, todos los agostos temblando, ¿tendré trabajo o no tendré trabajo? Pues normal que otra gente diga, me voy de profesora, voy a poder trabajar más cerca de mi casa, o me voy al supermercado debajo de casa porque puedo trabajar, tener conciliación familiar, todo. Entonces, realmente es importante. Y creemos que se tiene que hacer ya, y no porque... No, claro, es que poner el grado
nos conllevaría 3 o 4 años más entre que se pone, se crea la legislación. Vale, contra más lo dilatemos, más se atrasa. El problema más se agrava. Y el problema cada vez es más grave. Y la ley /27/2007 no la hemos aprobado nosotras. Se ha aprobado a nivel estatal. Pero la formación es una competencia autonómica. Y este dinero tiene que partir de los presupuestos de aquí. Muchas gracias. Ay, es que ricasco. De 5 minutos para cada grupo. Señora Murúa tiene la palabra. Muchas gracias. Han venido 3 años seguidos, lo cual muestra que el problema viene de largo y que no se soluciona. Y yo he dicho que a largo plazo, pero yo lo quería comparar con esa decisión de incluir a los del grado de Madrid, que es a mucho más corto plazo, pero sí que nos parece que es algo que hay que poner en marcha, porque como ustedes han dicho, faltan intérpretes en la educación, pero también en otros ámbitos. Es verdad también que en esta comisión estamos muchas personas nuevas. Creo que solo Icoitz estaba en la legislatura anterior, pero seguimos siendo los mismos grupos y esta es una continuación. Nosotros cambiamos, pero los grupos se mantienen. Entonces no me parece que esa sea una razón que se pueda utilizar como excusa. Han venido 3 veces, se tiene que arreglar. Luego quería compartir que yo soy profesora y querría comentar mi experiencia. Una persona sorda puede tener necesidades diferentes, no solo de intérprete, entonces podría darse el caso de que, aun teniendo un PT, necesite un intérprete, porque un PT tendrá sus conocimientos, sabrá más que algunas otras personas, pero no todos los PT saben lengua de signos. Entonces el propio estudiante puede tener un PT y al mismo tiempo necesitar una intérprete. Como cualquier otro estudiante puede necesitar un PT, pues lo mismo en el caso de las personas sordas. Y la educación es un derecho y sí, aunque el objetivo de los intérpretes es curricular, yo creo que eso es algo que se pone en los papeles porque la educación afecta directamente a los estudiantes, pero también afecta cómo está en la escuela y eso afectará cómo está en la vida. Yo creo que es importante, que es imposible que una persona que está mal en la escuela, con todas las horas que se pasan en la escuela, que en el resto de los ámbitos esté bien. Entonces ese intérprete, como ha dicho usted, y yo creo que el resto también lo harán, hará trabajos de interpretación con los amigos, cuando van a la calle, en una excursión, para entender muchas otras cosas, cuando se va a ver un museo, en cualquier contexto, y es algo que ayuda en todas las esferas de la vida. Y no solo eso, me pongo en el papel del profesor, de la profesora, y también es algo que necesitan los docentes, porque un profesor cuando está en clase, si hace bien su trabajo, tiene que ser capaz de comunicarse con todos sus estudiantes. Entonces los profesores, algunos sabrán lengua de signos, pero en general no tenemos esa formación. Entonces si hay una persona, un estudiante sordo, una estudiante sorda, es imprescindible que esté este intérprete para poder relacionarnos con este estudiante. Y como he dicho al principio, los intérpretes son necesarios en todos los ámbitos. Como se ha escuchado aquí, cada vez vemos más a los intérpretes de lengua de signos, ya sea en la televisión, en diferentes eventos, porque es necesario, porque la inclusión es algo que tenemos más en cuenta cada vez. Entonces vemos imprescindible responder a sus demandas. Aquí no hemos visto todavía una respuesta clara por parte de los grupos que sostienen al gobierno, pero si no
hay respuesta, es muy probable que presentemos alguna proposición no de ley con sus demandas. Muchas gracias, señora Murua. Señora Domaica, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que entiendo la desazón de las comparecientes, porque es que es la tercera vez que vienen a esta Cámara y hemos tenido que escuchar de los grupos que sustentan al Gobierno, de PNV y PSOE, que van a estudiar esta cuestión. Oiga, que nos han traído un documento súper completo, que no es la primera vez que lo traen a esta Cámara, y todavía lo tienen que seguir estudiando. Hombre, yo creo que yo hoy tenía que darles respuestas a sus planteamientos. O sea, porque ya es el colmo que ustedes les hagan preguntas a ellas y les den los datos que tiene el Departamento de Educación. Oiga, es que en la memoria del presupuesto del Departamento de Educación están las respuestas a muchas de las preguntas que les han hecho las comparecientes, que no tienen por qué tener los datos del Departamento de Educación. Que es más fácil que tengan esos datos los representantes de PNV y PSOE en esta Cámara, porque están gobernando en este momento el Departamento de Educación, a que se los pidan a ellos. Yo se los doy. Mire, en la memoria del Departamento del Presupuesto de Educación nos dicen que hay 21 intérpretes de lengua de signos, 21. Alumnos con necesidades, con discapacidad auditiva, 591. En el presupuesto que acabamos de ver la semana pasada del Departamento de Educación, aquí tienen los datos. Andrea, hau ez da eztabaidatzeko unea. De acuerdo. Entonces, O sea, que estemos aquí haciéndole un examen a las personas que nos vienen a pedir soluciones, pues la verdad es que no lo entendemos desde nuestro grupo. Nosotros lo que decimos es que aquí no es cuestión de opinar si es mejor un perfil u otro. Es cuestión de aplicar lo que dice la ley. Y es cuestión de garantizar los derechos educativos de niños y niñas con discapacidad auditiva. Y aquí, en todo el dossier que nos han dado, están las respuestas a muchas de las preguntas que se han hecho en esta comisión. Por lo tanto, nosotros lo tenemos muy claro. Estamos a favor de que se incorpore ese título de grado, pero no porque estemos a favor, es porque lo dice la ley. Y el País Vasco llevamos mucho retraso con esta cuestión. Y es curioso que en las licitaciones del Parlamento Vasco de ITV se esté cumpliendo con la ley y en el Departamento de Educación, con lo potente que es y con el derecho subjetivo que tiene que atender a las familias y a los niños y niñas, no se esté cumpliendo. Entonces, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, yo lo que pido es que dejen de estudiar, que tomen medidas, que tomen decisiones y que se dé respuesta a las necesidades educativas de los niños y niñas con discapacidad auditiva, porque llevan mucho tiempo esperando. Y no podemos tener a niños y a niñas como Naya, que estuvo el año pasado 2 meses en su casa sin poder ir al colegio. Creo que no nos lo podemos permitir. Tenemos un presupuesto para el año 2025 que plantea 700 millones de euros más que este año. Creo que se puede habilitar financiación suficiente para crear ese grado y también se puede incorporar esa titulación de grado que es gratis, como han dicho las comparecientes. Y eso es lo que nosotros reclamamos desde el Grupo Parlamentario del Partido Popular del País Vasco. Que dejemos de marear, que dejemos de estudiar, que la información se conoce desde hace mucho tiempo, porque ya han venido 3 veces a esta Cámara. Y que lo ideal sería que no tuvieran que volver, porque estas cuestiones de una vez se resuelven. Es cuestión de decisión política y nosotros pedimos que se actúe ya y que en esta legislatura esta cuestión deje de ser un problema para demasiadas familias en el País Vasco. Eskerrik asko. Muchas gracias. Señora Canto, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, ha habido por parte de la compareciente, ¿no? Que ha dicho usted que una serie de documentación se podría hacer llegar y tal. Si puede hacérnosla llegar también a nosotros, se lo agradeceremos enormemente. Y por nuestra parte, por parte del Grupo Socialista, decirles que les hemos escuchado. Tenemos documentación, esperamos que tener más documentación. Entendemos que cuando hay tanto plazas sin cubrir como alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo sin verse cubiertas esas necesidades específicas, hay que abordarlo y hay que solucionarlo, y en eso es en lo que nosotros trabajamos después de, evidentemente, pues haber escuchado diferentes discursos. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias, señora Canto. Señora Bilbao, tiene la palabra. Muchas gracias. Este no es el momento y yo no voy a entrar a debatir porque hoy estamos aquí para escuchar a los que han comparecientes y yo no sabía que no se podía hacer preguntas y pienso que
podíamos estudiar la información. Es verdad que hay 21, como es verdad que el año que viene se convertirán en 50-60. Y también es verdad que pronto habrá oportunidad de que las personas con esa titulación puedan entrar en esa lista. Esto es conocido y yo solo no he querido hacerles sentir mal, creo que no lo he conseguido, que no lo he hecho, porque el lenguaje corporal lo muestran y yo no las conozco, mi grupo no las conoce ni queríamos conocer cuál es su impresión, cuáles son sus conocimientos, percibir todo eso muy bien y entenderlo bien. Y de ahí venían mis preguntas y no, lo digo por si acaso, para poner en duda su trabajo. Y de hecho he comenzado mi comparecencia diciendo que hacen una gran aportación para mejorar el sistema educativo, en lo que me reafirmo, pero tienen que entender que según los datos que tenemos y según la información que hemos tenido hasta ahora desde los Berritzegune, la opinión que nos llega es que los estudiantes que tienen ese problema, esa discapacidad, tienen bien respondidas sus necesidades, bien o de manera adecuada, que se hace la programación anual, que puede haber desajustes a la hora de hacer sustituciones, eso sí que lo aceptan, pero que eso está planificado, que está organizado y que además se hace en relación estrecha con los docentes de cada centro. Pero luego vemos que hay profesores especialistas, vemos también que hay especialistas profesores de pedagogía terapéutica. Luego hay también los intérpretes, los mediadores de comunicación, también logopedas y otros muchos profesionales. Y ahí lo que vemos es que en los dos modelos se da una respuesta. ¿Con qué nos quedamos? Que en junio se aprobó un decreto que también es público y sabemos buscar las cosas, nosotros también, y ese decreto sí que es para responder a la diversidad, no directamente a los estudiantes con discapacidad auditiva, pero es más amplio. Y yo creo que de ahí vendrá, y creo que vendrá pronto, que los que tengan el grado de lengua de signos puedan entrar en las listas. Y yo se lo digo de verdad. Estaremos encima de este tema. Me enviaré las preguntas por escrito porque lo que queremos es... Cuando he hablado de la relación estructurada, era saber si estas demandas son compartidas por las dos asociaciones. Como dicen en el caso de las mediadoras, sí, las personas sordas también comparten estas reivindicaciones. Entonces, por eso les he preguntado cuál es el valor añadido de los intérpretes frente o al lado de esos otros perfiles profesionales. Quería saber cómo se complementan estos diferentes perfiles profesionales y usted ya ha mencionado en este segundo turno que en el ámbito informal todo esto lo hacen ustedes y tal vez el resto se limitan al ámbito curricular. Todo eso lo preguntaba porque lo quería escuchar de su mano y no de la mano de otros grupos políticos. Así que me ha servido su aportación para mostrar con la información que tenemos que los estudiantes con necesidades auditivas no están desatendidos, que la planificación que se hace en los Berritzegunes les tiene en cuenta, que tienen profesionales
de esos 3 perfiles que he mencionado y tal vez algunos más, que además tienen un buen nivel de lengua de signos, se supone. Por eso les miro, que supuestamente tienen el nivel necesario para ayudar a los estudiantes, y sabemos también que quienes tienen el grado universitario de lengua de signos podrán acceder ahí. Entonces lo que queríamos saber dentro de todo eso era saber qué es lo que puede hacer el intérprete que el resto de profesionales no hacen, porque vemos que hay 2 reivindicaciones. Por un lado, recibir atención, y por otro lado, la demanda de una profesión en concreto. Muchas gracias, señora Bilbao. Para finalizar la comparecencia tienen 5 minutos para responder. No sé si lo he entendido bien, pero cuando se habla usted de ese valor añadido, y al final, por ejemplo, si yo estoy en un centro que tiene más de 100 profesores, más de 1000 alumnos, y yo soy la única persona que utiliza lengua de signos. Es decir, el estudiante sordo no se puede comunicar con nadie si no estoy yo. Entonces, valor añadido, pues la comunicación, la lengua de signos, porque el estudiante sordo no se puede comunicar con nadie si el intérprete no está ahí. Puede ser el profesor de historia, de matemática, no saben lengua de signos, el PT tampoco sabe. Entonces, ¿cómo van a hacer su trabajo si la comunicación no puede desarrollarse? Entonces, ese es nuestro valor, interpretar lo que dicen los docentes en todas las clases, lo que dicen el resto de estudiantes, y si nuestro estudiante tiene una duda para decir que no entiende, para responder, para hacer una presentación en un trabajo grupal, si nosotras no estamos, nadie va a escuchar sus dudas, sus explicaciones, su exposición, si nosotros no pueden hacer nada. Entonces, para mí ese es nuestro valor añadido. No sé si ha respondido lo que esperaba, pero si nosotros no pueden desarrollar su proceso de estudio. Y sí, se dice que estamos muy bien en educación, nuestro modelo aquí no es el mejor. A veces lo que se hace aquí es que un niño entra con 2 años, no tiene recursos, cuando llegan los recursos ya es tarde, entonces ese estudiante lleva muchos años perdiéndose cosas y luego decimos, no, es que las personas sordas no pueden. Pues claro, porque ¿qué educación han recibido durante toda su vida? Y luego sí, el PT, 13 horas dentro de clase. ¿Eso es estar bien cubierto en tercero, cuarto de la ESO? Y yo he escuchado muchas veces decir desde educación que está bien cubierto, pero esto no es verdad. Y luego los PT sí están, y algunos tienen los títulos, y algunos PT tienen nuestro título también. Entonces, en este perfil tiene que ser primero, luego el PT con lengua de signo, con el B2, y hace cuántos años que lo sacaron, o cuántos años han estado sin utilizar la lengua de signos. Y a ese profesional se le pide refrescar ese nivel de lengua de signos, pues no se pide eso. Hemos venido con 3 propuestas, 2 gratuitas, que se pueden hacer rápidamente y no sé a quién le corresponde esto. Tenéis una responsabilidad mayor que los demás grupos políticos. Lo que pedíamos que sí tiene un gasto público, creemos que tampoco es un gasto aterrador. Creo que muchas veces se ponen puentes y cosas que no tienen ningún tipo de validez, y se gasta dinero, que sí, que tendrá su validez o sus esculturas o lo que sea, pero lo nuestro es realmente necesario. Y contra más se tarde en responder, contra más tiempo tardéis en estudiar, esta vez hemos traído documentación de sobra. También quiero añadir que lo que mandamos al Departamento de Educación el 13 de junio va firmado por todas las entidades. CEBAPAS no lo firmó porque solicitaba algo más, y es que se
valorarían los casos de los alumnos uno a uno. Eso a día de hoy no pasa. Es café para todos. Y depende en qué provincia estés, el café es más negro o en más blanco. O sea, quiero decir, depende de quién gestione ese servicio, se pone intérprete, se pone un PT, depende de las personas y de la voluntad de las personas. Y es de verdad que muchas veces nos hemos encontrado muchas personas que gestionan el Departamento de Educación con muy poca voluntad. Porque Lucía Torrelay es conocedora, Blanca Guerrero Cejo es conocedora, hemos tenido reuniones Euskal Gorra que sí conjuntas con ella, y a día de hoy seguimos igual, 3 años después igual. Prefieren meter a gente no capacitada que dar entrada a la gente del grado. Quiero decir, las mediadoras pueden tener su espacio, las PTs tienen su espacio, y todas nos complementamos para dar una atención buena al alumno. Entonces, tienen documentación, tienen nuestras solicitudes, esperábamos una respuesta igual un poco más, con más simplicidad por vuestra parte, pero bueno, espero que lo sopesen, lo estudien y que cuanto antes la podamos tener. Gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias. En nombre de toda la comisión, muchas gracias por su exposición.